Despiden a camarera por ayudar a Messi, luego él le cambia la vida para siempre. El suave tintineo de los cubiertos resonaba en el restaurante mientras la camarera se movía entre las mesas, sus ojos escaneando los platos con precisión experimentada. Su nombre era Emily, pero todos aquí la llamaban la Constante. En un lugar como este, donde los ricos sorbían vino caro y cenaban platos con los que la mayoría de las personas solo soñaría, la estabilidad era una rareza. Su calma y aguda atención al detalle la habían mantenido en el trabajo durante años, incluso cuando otros habían fallado. Pero esa noche, la mente de Emily no estaba en la comida ni en los clientes. Estaba en la pila de facturas vencidas escondidas en su delantal, en el alquiler que debía en solo unos días y en los largos turnos que parecían extenderse hasta la eternidad. Se había cansado de la rutina constante. Cansada de la sensación pesada en su pecho cuando pensaba en el futuro. No había una salida real, ni un camino claro por delante. Solo una larga serie de turnos y facturas. Pero esa noche, algo inesperado sucedió. Un hombre entró, alto y confiado, con una facilidad casual que lo diferenciaba de los otros tipos de negocios de alto poder que frecuentaban el restaurante. No llevaba el traje y la corbata habituales. En cambio, usaba una sudadera simple y jeans, aunque la presencia inconfundible de la fama lo rodeaba como una capa. El murmullo entre los otros comensales se extendió rápidamente, a la excitación inconfundible en sus voces reveló quién era. Lionel Messi. La leyenda en persona, aquí para cenar. Emily había visto a celebridades entrar y salir. Algunas eran amables, otras frías. La mayoría actuaba como si fueran dueñas del lugar, exigiendo más de lo razonable. Pero algo en la presencia de Messi era diferente. No llevaba aire de derecho. Sonrió educadamente a la recepcionista, se sentó en su mesa en silencio y esperó su menú. Emily lo observó por un momento, luego negó con la cabeza, tratando de concentrarse en los clientes que necesitaba atender. Su gerente, Greg, notó que lo miraba y se acercó rápidamente. Le hizo un gesto con la cabeza, indicándole que se acercara a la mesa de Messi. Emily, cuida a ese, dijo Greg, con la voz baja. Queremos asegurarnos de que esté contento. Emily asintió, apartando la sensación nerviosa en su estómago. No estaba acostumbrada a servir a alguien de su calibre. Mientras caminaba hacia allí, su mente corría. ¿Qué le dices a alguien como él? Un atleta legendario, uno de los mejores de la historia. Respiró hondo y forzó una sonrisa educada. Buenas noches, saludó, con la voz firme a pesar de la mariposa en su pecho. ¿Puedo traerle algo de beber mientras mira el menú? Messi la miró, sus ojos cálidos y agradecidos. Solo agua por ahora, gracias. Emily se dio la vuelta para irse, pero antes de dar un paso, él habló nuevamente. Espera, en realidad, ¿tienes alguna recomendación? ¿Qué es bueno aquí? La pregunta la tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a que una figura tan importante le pidiera sugerencias. Sonrió, agradecida por la solicitud sencilla. El filet mignon es uno de nuestros platos más populares. Pero si está buscando algo más ligero, el róbalo también está excelente. Él asintió pensativamente, luego sonrió. Tomaré el mignon. Gracias por la ayuda. Asintió y regresó a la cocina para hacer el pedido. Mientras esperaba la confirmación del chef, se sintió una extraña calidez. Había algo diferente en Messi, algo que lo distinguía de la clientela habitual. Tal vez era la forma en que sonreía sin arrogancia, la manera en que la trataba como una persona, no solo otro rostro detrás del mostrador. La noche continuó, y la comida de Messi fue perfecta. Emily le llevó su comida, lo revisó periódicamente y volvió a llenar su agua. Cuando la comida casi terminó, el restaurante comenzó a llenarse más. Tuvo que correr entre las mesas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero cuando pasó nuevamente junto a su mesa, algo inesperado sucedió. Un hombre con traje, que había estado cenando tranquilamente en una mesa cercana, se levantó y caminó hacia Messi. Lo abordó con un tono que, al principio, parecía amigable, pero Emily no pudo evitar sentir los tonos de algo más despectivo. He sido fanático tuyo durante años, dijo el hombre, su voz empapada de falsa cortesía. Pero debo decir que no esperaba ver a alguien como tú comiendo aquí. Messi levantó la mirada de su plato, su expresión inescrutable. ¿Qué quieres decir con a alguien como yo?, preguntó, con voz calmada pero firme. El hombre se incomodó. Bueno, es solo que no es exactamente un lugar para alguien de tu estatura, ¿no crees? Emily sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Este era un momento que no podía ignorar. Vio la incomodidad de Messi y no soportaba la condescendencia del hombre.
Se acercó a la mesa, inclinándose ligeramente hacia el hombre con una expresión cálida pero firme. Perdón, dijo, su voz baja pero con autoridad, tratamos de tratar a todos nuestros clientes por igual aquí. No importa quiénes sean. El hombre parpadeó, momentáneamente desconcertado. Pero su arrogancia regresó rápidamente y hizo una mueca. Deberías saber tu lugar, señorita. No deberías estar aquí tampoco. La sangre de Emily hirvió con sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, Messi, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Estoy bien, dijo, con tono calmado pero firme. Déjala. Ella está haciendo su trabajo. Tú, en cambio, deberías ocuparte del tuyo. El hombre bufó de frustración pero se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Emily se quedó congelada por un momento, con el corazón acelerado. No esperaba que Messi dijera nada. Solo estaba haciendo lo que sentía que era correcto. Pero en ese momento, algo dentro de ella cambió. Por una vez, alguien se había levantado por ella. No solo como camarera, sino como persona. Volvió a su trabajo, tratando de apartar ese momento, pero una sonrisa apareció en sus labios. Fue fugaz, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si importara. Más tarde, cuando la noche ya estaba por terminar, Emily fue llamada a la oficina del gerente. Su estómago se retorció con una sensación de miedo. Estaba acostumbrada a la rutina, el papeleo, las propinas, el ciclo interminable. Pero esa noche se sentía diferente. La sonrisa en su rostro desapareció cuando entró. Emily, siéntate, dijo Greg, con una voz inusualmente seria. Ella se sentó, con las manos nerviosas sobre su regazo. ¿Qué pasa, Greg? Greg aclaró su garganta y evitó mirarla. Me han pedido que te despida. Emily se congeló, su mente luchando para procesar las palabras. ¿Qué? ¿Por qué? No he hecho nada malo. No es eso, dijo Greg, incómodo en su silla. Pero rompiste las reglas esta noche. Te opusiste a las directivas de la gerencia al enfrentarte a ese cliente. Fuiste demasiado directa, Emily. Demasiado agresiva. Su corazón se hundió. No fui agresiva. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Lo sé, dijo Greg suavemente. Pero ese no es el problema. El problema es que cruzaste la línea. Lo siento, Emily. Estás despedida. Las palabras fueron como una bofetada en la cara. No pudo respirar por un momento, la habitación girando mientras la realidad la golpeaba con fuerza. Despedida. Así, de repente. A medida que las palabras se asentaban, Emily se quedó allí, atónita, con la mente corriendo. Había trabajado allí durante tanto tiempo, poniendo su corazón y alma en el trabajo, solo para ser descartada tan rápidamente. No tenía sentido. Ella había hecho lo que cualquier buen empleado haría, manejó la situación con gracia, defendió a un cliente y se levantó por lo que era correcto. Y, sin embargo, todo eso la había llevado a ser despedida. La sala se sentía fría, las luces fluorescentes sobre ella parpadeaban como si se burlaran de ella. Ni siquiera pudo responder de inmediato, mirando fijamente a Greg, que estaba detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas frente a él. No entiendo, susurró, con la voz temblorosa. Solo hice lo correcto. Lo sé, respondió Greg, con el rostro suavizado por el arrepentimiento. Pero las reglas son las reglas, Emily. La gerencia no quiere problemas con los clientes de alto perfil, y eres demasiado directa. Dijeron que es un riesgo. Riesgo. La palabra resonó en su cabeza mientras su estómago se retorcía con una mezcla de ira e incredulidad. Siempre había seguido las reglas, trabajado duro y mantenido un perfil bajo. Sin embargo, al final, nada de eso importó. Fue la forma en que se levantó por Messi, la forma en que se negó a dejar que el hombre arrogante tuviera la última palabra, lo que le costó todo. He trabajado aquí durante años, dijo, con la voz apenas audible. ¿Y así me pagan? Greg no tenía respuesta. Solo miraba sus manos, evitando su mirada. Emily se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, sintiendo como si el suelo bajo sus pies pudiera ceder en cualquier momento. Supongo que no queda nada más que decir, dijo, con palabras amargas. No esperó a que Greg respondiera. Tomó sus cosas, la pequeña pila de papeles que ahora representaba su vida, y salió de la oficina, atravesó la cocina y caminó por el salón del restaurante por última vez. El peso de su última caminata se sentía más pesado que cualquier turno que había trabajado. Fuera, el mundo parecía diferente.
Era como si las calles hubieran cambiado en el tiempo que le llevó salir del restaurante. El sol se había puesto detrás de los edificios, proyectando largas sombras sobre la acera, y el aire frío la golpeó como una bofetada. Se envolvió más en su abrigo, sintiéndose expuesta, vulnerable. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, no pudo evitar revivir la conversación en su mente. Despedida. Había trabajado tanto, ¿y para qué? Unos meses de alquiler, algunas horas nocturnas, y ahora, nada. Su teléfono vibró en su bolsillo. Miró hacia abajo y vio una notificación que la hizo detenerse. Messi, hola, Emily. Vi lo que pasó esta noche. ¿Estás bien? Por un momento, simplemente miró la pantalla. Él lo había visto. Messi lo había visto. Su estómago dio un vuelco nervioso, y sintió una mezcla de vergüenza e incredulidad. ¿Por qué él se preocuparía por ella? Él era un ícono mundial, una superestrella que no tenía por qué preocuparse por una camarera en un restaurante pequeño. Y ahí estaba él, preguntando si estaba bien. Escribió rápidamente una respuesta, sus dedos temblando mientras luchaba por controlar sus emociones. Emily, estoy bien. Solo, tuve una mala noche. Casi instantáneamente, llegó su respuesta. Messi, lamento escuchar eso. Fuiste increíble esta noche, defendiendo lo que es correcto. No todos lo harían. El corazón de Emily dio un salto. No todos lo harían. Las palabras permanecieron en su mente, y por un momento, parecía que el mundo entero se había detenido. Había sido un acto simple, defenderse de un hombre arrogante que intentó menospreciarla, pero para Messi, significaba algo. Para él, importó. Emily, no fue nada. Solo hice lo que era correcto. Messi, aún así, requiere coraje. Mira, si necesitas algo, avísame. Te ayudaré en lo que pueda. La oferta la sorprendió. ¿Qué podría hacer Messi por una camarera como ella? Pero sus palabras, tan simples como eran, calentaron su corazón. Era un pequeño consuelo en medio de todo lo que se estaba derrumbando. Pensó por un momento en su oferta antes de responder. Emily, gracias. Lo aprecio. Podía sentir el peso del día sobre sus hombros, pero algo en el mensaje de Messi se sintió como una chispa de esperanza. Tal vez aún había algo bueno en el mundo, después de todo. Los días siguientes pasaron en un borrón. Emily pasó su tiempo enviando currículos, tratando de juntar las piezas de su vida. Tuvo algunas entrevistas, pero nada parecía funcionar. Las facturas seguían acumulándose, y la presión era cada vez más fuerte. Se seguía preguntando si las cosas alguna vez cambiarían. ¿Estaba destinada a vivir así para siempre? Entonces, el cuarto día después de su despido, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era un número que no reconocía. Hola, respondió, su voz áspera por los días de frustración. ¿Emily? La voz al otro lado era calmada, pero había algo urgente en ella. Soy Lionel Messi. Espero no interrumpir en un mal momento. Se congeló, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Messi. El Messi. La persona que, de alguna manera, había cambiado su vida sin siquiera intentarlo. No, para nada, tartamudeó, luchando por mantener la compostura. ¿Qué pasa? He estado pensando en lo que ocurrió con tu trabajo, y quiero ayudarte. No deberías haber sido despedida. Eso no estuvo bien. Sus palabras eran sinceras, y Emily pudo escuchar la amabilidad en su voz. Conozco a algunas personas que trabajan en la industria, y creo que puedo ayudarte a conseguir otro trabajo. Uno mejor. Su mente empezó a correr, la incredulidad se infiltraba lentamente. ¿Esto estaba realmente pasando? Messi, un atleta mundialmente famoso, estaba ofreciéndole ayuda. Se sentía surrealista. No sé qué decir, susurró Emily, abrumada por la emoción. ¿Por qué querrías ayudarme? Porque hiciste lo correcto, respondió Messi simplemente. He estado en una posición en la que podría haber hecho la vista gorda, pero no lo hice. Y tú tampoco. Te levantaste por lo que es correcto, y eso es algo que respeto. El corazón de Emily se llenó de gratitud e incredulidad. Esta no era la llamada que esperaba recibir después de perder su trabajo. Pero, de alguna manera, era la que necesitaba. Emily se quedó junto a la ventana, mirando hacia la calle mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Su teléfono descansaba sobre la mesa de la cocina, vibrando aún por la llamada que acababa de recibir. Messi.
Lionel Messi. El nombre resonaba en su mente como un mantra. ¿Cómo podía ser esto real? Ella no había hecho nada especial, solo se había levantado por él cuando un cliente grosero intentó menospreciarlo. Y aún así, ahí estaba él, ofreciéndole cambiar su vida. Se acercó a la mesa, tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. «Mamá». La voz de Emily temblaba. «No vas a creer esto». La voz de su madre estaba llena de preocupación. «¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien?» «Yo, acabo de recibir una llamada de Lionel Messi». «Sí, ese Messi. Quiere ayudarme a conseguir otro trabajo. Dice que puede usar sus conexiones para conseguir algo mejor». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. La incredulidad de su madre era palpable. «Espera. ¿Qué? ¿Lionel Messi? ¿Tu jugador favorito?» Emily asintió, aunque su madre no podía verla. «Sí». Dijo que no debería haber sido despedida, que lo que pasó no estuvo bien. Me dijo que respeta lo que hice, y que quiere ayudar. Su madre soltó una risa, el sonido una mezcla de asombro y alegría. «Cariño, esto es increíble. Siempre has sido una luchadora, y ahora parece que alguien lo vio. Tienes que aprovechar esta oportunidad». «No sé», murmuró Emily. «Parece un sueño. ¿Cómo aceptó algo así? Es demasiado. ¿Y si se arrepiente después?» La voz de su madre se suavizó. «Emily, a veces las cosas buenas les pasan a las personas buenas. Has pasado por tanto, y tal vez esta sea tu oportunidad para seguir adelante. Te mereces algo mejor que lo que has tenido». «No sé ni qué tipo de trabajo podría conseguir con su ayuda», admitió Emily, caminando de un lado a otro. «Es todo tan abrumador. Déjalo guiarte, querida. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Solo da el primer paso y ve a dónde te lleva. No tienes nada que perder». La llamada terminó, y Emily se quedó en el silencio de su apartamento, con la mente en un torbellino de pensamientos. ¿Qué debía hacer? Había pasado tantos años esperando que algo cambiara, esperando una oportunidad que quizás nunca llegara. Y ahora, aquí estaba, entregada por una de las personas más famosas del mundo. Esa noche, Emily no pudo dormir. Se dio vuelta en la cama, con los pensamientos corriendo mientras revivía la conversación una y otra vez en su mente. ¿Estaba lista para esto? ¿Era posible que alguien como Messi realmente quisiera ayudarla, una simple camarera que solo intentó hacer lo correcto? A la mañana siguiente, su teléfono vibró nuevamente, rompiendo sus pensamientos inquietos. Era Messi, otra vez. «Messi, hablé con algunas personas, y están interesados en conocerte. He organizado una reunión para la próxima semana. Te enviaré los detalles pronto». Su corazón dio un salto. Esto estaba realmente sucediendo. Él no solo hablaba de ayudarla. Ya había hecho algo para poner las cosas en marcha. Emily respiró hondo y respondió. «Emily, gracias. No sé qué decir. No puedo creer que esto sea real. Messi, solo sé tú misma. Lo harás genial». Con el paso de los días, la realidad de la oferta de Messi empezó a asentarse. Pasó su tiempo preparándose, trabajando en su currículum, buscando oportunidades de empleo, tratando de calmar los nervios que amenazaban con abrumarla. Siempre había sido la que jugaba a lo seguro, la que seguía las reglas. Pero ahora, las apuestas eran más altas que nunca. Ya no se trataba solo de un trabajo. Se trataba de una nueva vida, un nuevo comienzo. ¿Sería capaz de dar ese salto? El día de la reunión llegó, y Emily se encontró parada frente a un edificio moderno y elegante, con los nervios burbujeando por dentro. El guardia de seguridad en la entrada la saludó con una sonrisa y la dirigió hacia el elevador. Ella se había vestido cuidadosamente, un atuendo simple pero profesional que la hacía sentirse segura y discreta. Pero nada podría prepararla completamente para lo que estaba a punto de suceder. Las puertas del elevador se abrieron, y la llevaron a una sala de conferencias donde 3 personas ya la estaban esperando. Todas bien vestidas, compostas y serias. Y allí, de pie junto a ellas, estaba Messi. Él sonrió cálidamente cuando la vio, la familiaridad en sus ojos poniéndola a gusto por un momento. «Emily», dijo, extendiendo la mano. «Es bueno verte». Su corazón latía con fuerza mientras estrechaba su mano. «Gracias por todo esto. No sé cómo agradecerte». «No hace falta dar las gracias», dijo Messi,
con voz calmada y tranquilizadora. Estamos aquí porque creo en ti. Tienes algo especial, y quiero ayudarte a encontrarlo. Las 3 personas en la mesa sonrieron y una de ellas, una mujer de unos 40 años, habló. Hemos oído mucho sobre ti, Emily. Y estamos emocionados de ver lo que puedes aportar. Mientras hablaban sobre las oportunidades potenciales, los nervios de Emily comenzaron a desvanecerse. Se dio cuenta de que esto no era solo una entrevista de trabajo, era una oportunidad para algo más grande. No solo la estaban contratando por sus habilidades. La estaban valorando por lo que era, por su carácter y sus acciones. Era una sensación que nunca había experimentado antes, y eso la llenó de esperanza. La reunión duró casi 2 horas, y cuando terminó, Emily estaba sobrepasada, no con miedo, sino con emoción. Esto podía cambiarlo todo. La oferta que le hicieron era más que un trabajo, era una oportunidad para construir algo desde cero. Para demostrar que podía superar las dificultades que había enfrentado durante tanto tiempo. Mientras salía del edificio, Emily sintió una sensación de alivio e incredulidad. Lo había logrado. Había dado el paso, y ahora estaba dando frutos. Pero mientras estaba parada en la acera, mirando los altos edificios a su alrededor, no pudo evitar pensar en todo lo que la había llevado hasta este momento. Su trabajo en el café había sido un salvavidas, un lugar donde luchaba por sobrevivir. Pero ya no era suficiente. El mundo era más grande que el pequeño espacio que había ocupado durante tanto tiempo. Y ahora, gracias a la bondad de una persona, tenía la oportunidad de mostrarle al mundo quién era realmente. Mientras caminaba por la calle, su teléfono vibró nuevamente. Messi, estoy orgulloso de ti, Emily. Sabía que tenías eso en ti. Sonrió para sí misma, sintiendo como el peso de los últimos días desaparecía. No solo fue Messi quien la ayudó. Fue su propia valentía, su disposición para seguir adelante cuando parecía que todo se derrumbaba. En las siguientes semanas, la vida de Emily comenzó a transformarse. La oportunidad que Messi le dio no era solo un trabajo, era una puerta que se abría a un mundo que nunca había imaginado. Las reuniones con la empresa que Messi la conectó fueron solo el comienzo. Fue presentada a personas influyentes, algunas de las cuales vieron un potencial en ella que nunca había reconocido en sí misma. El trabajo era desafiante, pero de una manera que la hacía sentirse viva. Cada tarea, cada nuevo proyecto que asumía, parecía una oportunidad para demostrar que era capaz de mucho más que solo servir mesas. Estaba construyendo algo, un futuro. Y todo esto fue posible gracias a ese único momento, cuando Messi entró en su vida. Pero a pesar de toda la emoción, las dudas seguían presentes. ¿Realmente estaba preparada para esto? ¿Podría estar a la altura de las expectativas de su nuevo rol? Hubo momentos en los que se encontraba frente al espejo, preguntándose si todo esto era solo suerte, o algo que realmente merecía. El síndrome del impostor se colaba durante los momentos de silencio, cuando el ruido de la oficina y el bullicio del mundo se desvanecían. Una tarde, mientras estaba en su oficina, mirando un informe que estaba preparando, su teléfono vibró nuevamente. Miró la pantalla. Era un mensaje de Messi. Messi, hola, Emily, ¿cómo va todo? Espero que te estés acomodando bien. Su corazón dio un salto. Siempre encontraba tiempo para ver cómo estaba, incluso cuando su propio horario estaba repleto. Era el tipo de amabilidad que la hacía sentirse vista, incluso cuando aún intentaba encontrar su camino. Emily, está yendo bien, la verdad. A veces un poco abrumada, pero me las arreglo. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por mí. Messi, te lo has ganado. Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado. Pero quiero que sepas algo, esto es solo el comienzo. Tienes mucho por delante, Emily. No dejes que el miedo te detenga de alcanzar tu máximo potencial. Sus dedos permanecieron suspendidos sobre el teclado mientras leía sus palabras. Era como si pudiera sentir sus inseguridades, incluso desde lejos. Su aliento era un salvavidas, algo que ella necesitaba desesperadamente en esos momentos tranquilos cuando se cuestionaba a sí misma. Emily dejó el teléfono sobre la mesa y se levantó, estirando las piernas. Miró por la ventana, dejando que su mirada se perdiera en la ciudad. Había llegado tan lejos, pero aún quedaba mucho por lograr. El camino por delante no iba a ser fácil, pero ya no era la misma mujer que había sido despedida de aquel café. Era más fuerte ahora, más decidida. Con el paso de los días, Emily empezó a crecer en su rol. El equipo con el que trabajaba la apoyaba, y lentamente comenzó a ver los resultados de su arduo trabajo. Ganaba confianza con cada proyecto que terminaba, con cada desafío que superaba. Aún había miedo en ella, claro, pero ya no era tan fuerte como antes.
Ahora tenía algo propio, algo que no estaba definido por las luchas del pasado. Una noche, mientras regresaba a casa después de una presentación exitosa, su teléfono vibró nuevamente. Era una llamada de Messi. La contestó rápidamente, ansiosa por escuchar su voz. «Hola, Emily». «¿Cómo va todo?», preguntó, su voz cálida y familiar. «Estoy bien», respondió ella, sonriendo al teléfono. «Han sido unas semanas locas, pero ya empiezo a sentir que pertenezco aquí». «Gracias, de nuevo. No sé dónde estaría sin ti». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su tono era diferente, más serio. «Me alegra escuchar eso, Emily. Pero también quiero que sepas que te he estado observando. No solo en el sentido profesional, sino en la forma en que has manejado todo, la manera en que te has comportado. Has pasado por mucho, y aún así sigues adelante. Eso es algo especial». Sintió un calor en el pecho al escuchar sus palabras, algo que nunca esperó escuchar de él. «¿Realmente has estado prestando atención?», bromeó, aunque su voz traicionaba su profunda gratitud. «Por supuesto. Veo a muchas personas con potencial, pero tú tienes algo raro, Emily. Algo que no se puede enseñar». Sus palabras la golpearon como una ola, y por un momento, permaneció en silencio. El síndrome del impostor seguía allí, pero en ese momento, se sintió más pequeño, menos importante. Messi, alguien que había logrado grandezas que ella nunca podría imaginar, estaba reconociendo su potencial. Nunca se había sentido tan vista, tan validada. «No sé si alguna vez llegaré a ser tan grande como tú», dijo suavemente, su voz baja. «La grandeza no se trata de ser el mejor en algo, Emily. Se trata de empujarte a ti misma, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se trata de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Eso es lo que hace grande a alguien. Y yo eso lo veo en ti». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Emily, pero rápidamente las parpadeó. No estaba acostumbrada a sentirse tan vulnerable, pero por primera vez, no le importaba. Este momento, esta conexión, era real. No se trataba de la fama o el éxito, se trataba de dos personas reconociendo la humanidad del otro. «Gracias, Messi», dijo suavemente. «No sé qué hice para merecer tu ayuda, pero no te fallaré. Te lo prometo». «Lo sé», respondió él con una confianza tranquila. «Ya lo estás haciendo genial, Emily. Sigue adelante. Lo tienes». La llamada terminó, y Emily se quedó en el silencio de su apartamento, su corazón lleno. Sintió que algo cambiaba dentro de ella, una sensación de claridad que nunca había tenido antes. Ya no era la misma mujer que había salido del café. Ahora era alguien más fuerte, alguien que había aprendido a creer en sí misma, sin importar qué. El tiempo pasó, y Emily continuó creciendo en su nuevo rol. El trabajo se convirtió en una oportunidad para brillar de formas que nunca había imaginado. Con cada nuevo desafío, se sentía más capaz y confiada. Ya no se trataba solo de mantener el trabajo, sino de cómo podía hacer una diferencia, cómo podía construir algo que tuviera un impacto real. A pesar de su éxito, a veces, especialmente en las noches más silenciosas, las dudas todavía la acechaban. ¿Estaba realmente preparada para esto? ¿Podría mantener el ritmo? Había momentos en los que se sentía como si estuviera a punto de caer, pero siempre recordaba las palabras de Messi. «Sigue adelante. Lo tienes». Esas palabras fueron su ancla, su recordatorio de que ya había llegado tan lejos, y no iba a rendirse ahora. Una tarde, después de una reunión particularmente importante, Emily se sentó en su oficina, mirando el informe que había preparado. Se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Había llegado a un punto en el que el miedo ya no la paralizaba. En lugar de eso, usaba ese miedo como combustible para seguir adelante, como un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto, que estaba construyendo algo significativo. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Messi. «Messi, he escuchado cosas geniales sobre tu progreso, Emily. Estoy realmente orgulloso de ti. Siempre supe que tenías esto en ti. Sigue brillando». Ella sonrió al leer sus palabras, su corazón lleno de gratitud. Messi había sido la chispa que encendió la llama en ella, y aunque sus días de trabajo duro la mantenían ocupada, siempre se tomaba un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Ella ya no era solo la camarera del restaurante, era alguien que había construido su propio camino. Unas semanas después, Emily fue invitada a una conferencia de alto nivel organizada por la misma empresa que la había contratado. Era una gran oportunidad para expandir su red, conocer a personas influyentes y seguir construyendo su futuro.
Emily sabía que este era el tipo de evento al que no solo asistiría como espectadora, sino que ahora formaba parte del mismo mundo que había observado desde afuera durante tanto tiempo. La noche de la conferencia, cuando entró en el salón, sintió un nudo en el estómago. La sala estaba llena de figuras de alto perfil, personas que habían alcanzado el éxito en sus propios campos. Emily, que antes habría sentido que no pertenecía allí, ahora se sentía cómoda en su piel. Sabía que estaba ahí por mérito propio, no por suerte. Cuando cruzó la puerta, fue recibida por varias personas que rápidamente comenzaron a saludarla. Fue entonces cuando vio a Messi al otro lado de la sala. Él la vio también, y una sonrisa se extendió por su rostro al verla. Caminó hacia ella, su presencia tranquilizadora como siempre. «Te veo, Emily», dijo Messi con una sonrisa genuina. «Has llegado lejos». «Gracias», respondió Emily, con una sonrisa tímida. «No sé cómo agradecerte por todo esto». «Solo sigue adelante», dijo él, poniendo una mano sobre su hombro. «El trabajo duro siempre paga. Pero no olvides disfrutar del proceso». A lo largo de la noche, Messi la presentó a varias personas influyentes, y ella se sorprendió al darse cuenta de lo lejos que había llegado. Estaba allí, entre ellos, formando parte del mundo que alguna vez pareció estar fuera de su alcance. Con cada conversación, cada conexión que hacía, Emily se sentía más segura de su lugar en ese nuevo mundo. La conferencia terminó, y cuando se retiraban del evento, Messi la miró y dijo: «Lo hiciste increíble esta noche. Estás dejando una huella». Emily no podía evitar sonreír, la emoción llenándola de adentro hacia afuera. Sabía que esta era solo otra etapa de un viaje mucho más grande. En ese momento, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. No solo había conseguido un nuevo trabajo, sino que había construido una nueva versión de sí misma, una versión que ya no temía al futuro, sino que estaba lista para abrazarlo. A medida que salían del edificio, Messi la miró y, con una sonrisa en su rostro, le dijo: «Tú lo lograste, Emily. Ahora, el mundo es tuyo». La sonrisa de Emily se amplió, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que realmente podía lograr lo que se propusiera. No importaba lo que el futuro le trajera, ahora tenía la confianza para enfrentarlo. Había encontrado su lugar, y estaba lista para continuar creciendo. Pasaron los meses, y la vida de Emily siguió transformándose de maneras que nunca había imaginado. Cada vez más personas comenzaban a reconocer su trabajo y su dedicación. A pesar de las dificultades iniciales, había demostrado que estaba a la altura de las expectativas, y eso la hizo sentir más segura y capaz que nunca. Había dejado atrás su antigua vida y había abrazado por completo el nuevo camino que había comenzado a construir. Emily pasó de ser una simple camarera a una líder emergente en su industria. Fue invitada a más eventos, donde conoció a más personas influyentes, y a cada paso se daba cuenta de que no había vuelta atrás. Este nuevo camino era el suyo, y no se detendría. A lo largo de su viaje, nunca dejó de pensar en las palabras de Messi. «Sigue adelante. Lo tienes». Esas palabras se habían convertido en su mantra, y las llevaba consigo todos los días. Sabía que su éxito no era solo una cuestión de suerte, sino de esfuerzo constante, determinación y valentía para seguir adelante, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Un día, después de una reunión importante, Emily estaba sentada en su oficina, mirando por la ventana. La ciudad se extendía ante ella, llena de vida y posibilidades. Había comenzado a ver el mundo con otros ojos. Había aprendido que no se trataba solo de los logros profesionales, sino también de cómo había crecido personalmente. Había comenzado a sentirse plena y satisfecha con su vida, algo que nunca había experimentado antes. Su teléfono vibró, y vio que era un mensaje de Messi. «Messi, hola, Emily. He estado escuchando cosas increíbles sobre ti. Sabía que llegarías lejos». Las palabras de Messi siempre la llenaban de confianza, pero esta vez algo fue diferente. No era solo el hecho de que él estuviera orgulloso de ella, sino que sabía que había llegado allí por mérito propio. Se dio cuenta de que, si bien la ayuda de Messi había sido fundamental al principio, ella había sido la que había hecho el trabajo. «Emily, gracias, Messi. No sé qué haría sin todo lo que me has enseñado. Me has ayudado a creer en mí misma». «Messi, tú ya tenías eso dentro de ti, Emily. Solo necesitabas creer en ti misma. Y lo lograste». Emily dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando por la ventana, sonriendo. Su vida había dado un giro inesperado, pero todo eso era el resultado de sus decisiones, su arduo trabajo y la valentía de tomar riesgos. Había pasado de ser la camarera que nunca pensó que lograría algo más, a convertirse en una mujer que estaba cambiando su propio destino. Sabía que todavía había mucho por hacer, pero ahora se sentía preparada para todo lo que viniera.
Tenía un futuro brillante por delante, y estaba lista para tomarlo con ambas manos. Cada paso que daba, cada puerta que se abría, le recordaba lo lejos que había llegado. No solo había conseguido un nuevo trabajo, sino que había encontrado su verdadera pasión. Había aprendido a valorar su propio esfuerzo y a confiar en sí misma. Ya no dependía de la validación externa para sentirse completa. Su confianza venía de adentro, y eso era lo que la hacía imparable. Un par de semanas después, Emily recibió otra llamada de Messi. Esta vez, su tono era serio pero cálido. Messi, Emily, me enteré de algo increíble. Te han ofrecido una gran oportunidad, y quiero que sepas que me siento orgulloso de todo lo que has logrado. Esto es solo el principio. Emily no pudo evitar sonreír, sabiendo lo que eso significaba. No solo se trataba de una nueva oportunidad profesional, sino de cómo había crecido como persona. Había construido su vida, su carrera, desde el suelo, y ahora estaba en un lugar completamente diferente. Gracias, Messi, respondió ella con gratitud en su voz. No podría haber llegado tan lejos sin tu ayuda. Pero ahora sé que soy yo quien ha hecho el trabajo. Eso es lo que me hace más orgulloso de ti, dijo Messi con sinceridad. Has logrado todo esto por ti misma. Y sé que seguirás alcanzando nuevas alturas. Emily colgó el teléfono, sintiendo una ola de satisfacción al recordar todo lo que había logrado. Había transformado su vida, en el proceso, había descubierto una fuerza interna que nunca había conocido. A medida que pasaban los años, Emily se convirtió en una figura influyente en su campo, respetada por su trabajo y por la manera en que había superado los obstáculos. Pero lo que más valoraba no era el éxito externo, sino el crecimiento personal. Había aprendido que, a veces, la verdadera grandeza no se encuentra en los logros materiales, sino en la capacidad de reinventarse, de seguir adelante y de nunca dejar de creer en uno mismo. El futuro ya no parecía incierto. Emily sabía que el camino por delante estaba lleno de más oportunidades, más desafíos y más momentos para brillar. Y estaba lista para todo lo que viniera, con la confianza de que, sin importar lo que sucediera, ella podía manejarlo. A medida que el tiempo avanzaba, Emily comenzó a darse cuenta de que había alcanzado mucho más de lo que alguna vez había imaginado. No solo había tenido éxito profesionalmente, sino que también había encontrado una paz interior que había estado buscando durante años. En lugar de seguir buscando validación externa, aprendió a valorar sus propios logros y a confiar en el camino que había recorrido. Sabía que el viaje no había sido fácil, pero estaba convencida de que cada desafío había sido una oportunidad para crecer. Un día, mientras organizaba su oficina, Emily encontró una vieja foto de su primer día en el restaurante. Era una imagen de ella con el uniforme de camarera, con una sonrisa nerviosa, sin saber que estaba a punto de embarcarse en una de las aventuras más grandes de su vida. Miró la foto durante unos momentos, recordando la persona que era en ese entonces, y cómo las circunstancias que la rodeaban la hicieron sentir pequeña e insignificante. Pero ahora, mirando lo lejos que había llegado, se dio cuenta de que todo eso había sido parte de su historia, una historia que solo ella podía contar. Esa niña nerviosa y perdida había encontrado una manera de enfrentar sus miedos, tomar riesgos, y sobre todo, no rendirse. Emily había transformado su vida, pero más importante aún, se había transformado a sí misma. Ya no era la misma persona que entró al restaurante buscando algo más. Ahora era una mujer que se había levantado por sí misma, y que nunca volvería a ser la misma. A menudo, pensaba en Messi, en cómo su simple acto de apoyo había sido la chispa que encendió su fuego. Había cambiado la dirección de su vida, sí, pero también le había mostrado algo más importante, que dentro de ella había una fuerza increíble, una fuerza que solo necesitaba ser despertada. Messi no había hecho el trabajo por ella, pero sí había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Un año después de haber recibido la oferta de trabajo que cambió su vida, Emily fue invitada a dar una conferencia sobre el éxito y la resiliencia. Era una invitación que nunca hubiera imaginado recibir, especialmente en sus días de camarera. Pero ahora estaba allí, lista para compartir su historia con una audiencia que necesitaba escuchar lo que ella tenía que decir. En el escenario, miró a la audiencia, a las caras expectantes que la observaban. No se trataba de presumir lo que había logrado, sino de inspirar a otros a seguir adelante, sin importar lo que el mundo les dijera. Sabía lo que era sentirse invisible, lo que era sentirse atrapada, pero también sabía lo que se sentía salir de esa oscuridad y descubrir lo que uno era capaz de lograr. Mi historia no es única, comenzó Emily, mirando a la audiencia. He tenido mis momentos difíciles, y muchas veces me sentí como si no pudiera seguir adelante. Pero lo que aprendí es que, a veces, lo único que necesitamos es creer en nosotros mismos. No importa cuántos fracasos tengamos, lo importante es levantarnos. Porque cada vez que lo hacemos, nos acercamos un paso más a la persona que realmente estamos destinados a ser. La audiencia se quedó en silencio,
con los ojos fijos en ella, y Emily sintió una profunda sensación de gratitud. Por fin, había llegado al lugar que siempre había soñado, no solo en su carrera, sino en su vida. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado, había llegado a un lugar de paz y confianza. El futuro no la asustaba. En lugar de eso, lo veía como una serie de oportunidades, y estaba lista para aprovechar cada una de ellas. Cuando terminó la conferencia, las personas se acercaron a ella, expresando su admiración y agradecimiento por sus palabras. Emily sonrió, agradecida por cada paso que la había llevado hasta ese momento. Pero más allá de los aplausos y la admiración, lo que realmente importaba era cómo se sentía consigo misma. Sabía que había recorrido un largo camino, y ahora estaba lista para continuar. Mientras caminaba hacia su coche esa noche, Emily miró al cielo estrellado, sintiendo que todo estaba alineado en su vida. Había comenzado como una camarera, pero ahora se veía a sí misma como una mujer fuerte, capaz de enfrentarse al mundo y conquistar cualquier desafío que se le presentara. La vida la había llevado por un camino inesperado, pero finalmente estaba donde siempre había querido estar, en control de su destino. Y lo mejor de todo, sabía que lo había hecho por ella misma.